La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. Estoy muy agradecida con mi Dios por permitirme una vez más retomar los podcasts como solemos hacerlos. Espero que las enseñanzas en estos últimos 2 episodios te hayan sido de ayuda y gracias por las palabras de aliento, por sus oraciones, por nuestra salud. Estamos casi completamente recuperados del COVID-19, solo con algunas secuelas menores y reconocemos la gracia del Señor en nuestras vidas. No pensaba esperar tantas semanas de este nuevo año para poder compartir contigo otra vez, pero los tiempos del Señor son perfectos y hemos visto cómo Él nos moldea en la aflicción. Como muchos lo hacemos cuando colgamos un nuevo calendario en la pared y tenemos que aprender a poner un número diferente cuando queremos escribir la fecha actual, los primeros días de enero o primeras semanas fueron de bastante reflexión para mí. Creo que es muy sano y sabio de vez en cuando detenernos para evaluar nuestra condición, nuestros hábitos, nuestras actitudes, las motivaciones de nuestro corazón. Y como somos pecadores, que todavía tenemos corazones engañosos, nunca debemos suponer que vamos totalmente bien. Esos puntos ciegos que todos tenemos pueden terminar siendo manchas grandes que estorban un crecimiento espiritual vital. Al estar en modo evaluación, también pensaba en los planes para crianza reverente en este nuevo año y oraba al Señor que me diera sabiduría para poder cubrir temas y pasajes bíblicos que realmente edificaran a los padres cristianos, que los padres que tienen y tenemos un deseo de criar en adoración y sumisión delante de Dios. Hay una cantidad infinita de posibles temas que se pudiera hablar sobre la crianza. Y si yo te leyera, por ejemplo, las preguntas y los comentarios que llegan por medio de mensajes directos en redes sociales o por correos o desde la página web, quizás te abrumarías como yo al pensar en lo imposible que es contestar cada duda y hablar sobre cada inquietud que los padres tienen. Y yo sé que yo no tengo personalmente la sabiduría suficiente y el conocimiento para hacer eso. Todo eso me puso a reflexionar un poco sobre los años de crianza, 18, casi 19, que llevamos nosotros, que yo he vivido. Y intenté identificar cuáles habían sido las cosas, por ejemplo, las instrucciones o enseñanzas, los testimonios o sugerencias de otras personas, los tips y cosas así, que más me habían sido o me han sido de ayuda. Lo que quise hacer era identificar lo que más había confrontado mi pecado como mamá, lo que más había provisto sabiduría en momentos de necesidad o etapas de necesidad. De repente me di cuenta que aunque sí he tenido muchas inquietudes por el camino, claro, como cualquier padre o madre, no han sido las soluciones temporales, y me refiero a pequeños tips, métodos para comportamiento y cosas así, que realmente han tenido un impacto más duradero en mi vida y en la de mis hijos. Yo también tuve dudas, por ejemplo, de cómo exactamente debo aplicar la vara y en qué ocasiones exactas. O con qué palabras debo explicar el evangelio a mi hijo de 4 años cuando desobedece. O ¿está bien que mi esposo y yo usemos algún tipo de planificación familiar? O quizás, ¿a qué edad ya no debe dormir un niño con sus papás? ¿O debo educar en casa o está bien mandar a mis hijos a una escuela?
Las preguntas, la cantidad de preguntas, y todas esas son ejemplos de preguntas que han llegado a nosotros aquí en el Ministerio de Crianza Reverente. Hay un montón, una infinidad de preguntas específicas que los padres nos hacemos. Pero, como digo, cuando yo me puse a evaluar, tratar de pensar en las cosas que han tenido un mayor impacto, no han sido las sugerencias temporales que realmente han hecho eso. Y aunque esas preguntas son reales y son sobre áreas en las que sí necesitamos sabiduría, sin duda, creo que a veces no nos estamos haciendo las preguntas más importantes. Yo estoy convencida de que podría grabar todo un episodio dándote ejemplos específicos de cómo creo yo que debes disciplinar a tu hijo de 4 o tu hija de 8 en toda una gama de situaciones diferentes. Y en cierto sentido no te estaría haciendo ningún favor. Creo que no está mal dar ejemplos y tratar de aplicar instrucción bíblica. Obviamente no creo que está mal porque lo hacemos aquí. Pero cuando solo queremos que alguien nos diga exactamente qué hacer, creo que nos estamos perdiendo de un gran crecimiento en sabiduría y dependencia. Lo que Dios desea para mí y mi familia, para ti y tu familia, es que sepas las respuestas a las preguntas grandes de la vida, a las preguntas que determinan el rumbo eterno de tu vida y la de tus hijos, y las implicaciones diarias que esas respuestas tienen en la vida. Dios desea una dependencia de parte tuya, mamá y papá, y una búsqueda diaria de sabiduría bíblica. Quiere que entiendas y que yo entienda la vida de su punto de vista, un punto de vista divino. Y cuando empezamos a hacer eso, empezamos a adquirir la sabiduría diaria que tanto necesitamos. Porque la verdad es que cada niño y cada familia es diferente y tú como papá o mamá de tus hijos necesitas la sabiduría que Dios quiere darte a ti cada día al depender totalmente de Él. Él quiere revelarte a sí mismo y su cosmovisión. Y cada vez que conocemos más a Dios, nos equipamos más para ser padres sabios. Y por eso quizá la conversación que tú necesitas tener con tu hija de 8 años será bastante diferente a la que yo tuve con la mía a esa edad sobre cierto tema. Y si yo te trato de sugerir demasiadas soluciones, quizás no vas a ir corriendo a la fuente de eterna sabiduría. Una de las grandes preguntas de la vida que los padres deberíamos de siempre considerar, pero que creo que muy pocos padres lo hacemos de manera regular, es la pregunta: ¿por qué existen mis hijos? De hecho, pudiera sonar como raro hacer esa pregunta, ¿no? ¿Alguna vez te la has hecho? ¿No es cierto que conocer la razón de existir de algo, conocer su diseño original, nos ayuda a usarlo mejor? Cuando pienso en la idea de desaprovechar un objeto por no conocer la intención original que tiene, siempre me acuerdo de un video que hace un par de años circulaba en las redes sociales. Creo que era un comercial, un anuncio, pero la verdad no estoy segura. Probablemente lo habrás visto. El video muestra a una hija grande, adulto, y su papá están trabajando juntos en la cocina. Están preparando una comida y la hija le pregunta a su papá cómo le ha ido con la tablet que le regalaron para Navidad. Él se ve un poco confundido por un momento y luego dice, bien. Y todo este tiempo él está picando verduras. Ella dice, ¿y qué tal te están funcionando las apps? Él se acerca con su tabla de picar y pasa las verduras picadas al recipiente que ella tiene enfrente mientras que dice, ¿cuáles apps? Ella se queda atónita al ver que la tabla que él está usando para picar verduras es el iPad que le habían regalado a su papá. Se le queda viendo a su papá con su boca abierta mientras él tranquilamente enjuaga la tabla y la mete en la máquina para lavar trastes.
Y ahí tenemos una ilustración de una persona, una típica situación de alguien que tenía algo en su posición, que tenía un propósito bastante poderoso, que podía traer mucho beneficio a su vida, pero lo estaba utilizando para algo trivial, que para nada aprovechaba su potencial y de hecho, al usarlo así, dañaba su potencial original. Y creo que algo parecido puede pasar con los hijos. No es que nosotros utilicemos a nuestros hijos para nuestro propio bien, no, ese no es el punto. Pero algo parecido al no comprender su propósito original. ¿Qué sucede? Esperamos a nuestros hijos, llegan a nuestro hogar, los cuidamos, los cargamos, les damos de comer, les vestimos, les mandamos a la escuela. ¿Pero para qué sirven? ¿Por qué existen? ¿Por qué Dios hace 140 millones de veces cada año el milagro del nacimiento de otro ser humano? ¿Por qué razón hace Dios eso? Y se nos puede hacer un poco extraño, porque todos sabemos por qué existen los niños, ¿no? ¿Sí lo sabemos? Creo que no es una pregunta tan fácil. Si le preguntáramos a cualquier mamá que nos topemos en la calle, yo creo que podrían dar una gran variedad de respuestas. Quizás alguien diría, pues para formar una familia, para preservar la raza, para realizarme como mujer al ser mamá, para darle a mi mamá nietos, para proveerle a la sociedad buenos ciudadanos. O sea, no sé, yo creo que la cantidad de respuestas que pudiéramos recibir sería muy variada. Pero incluso en la iglesia, entre creyentes, podríamos batallar para contestar esa pregunta. Y podríamos pensar que no es importante contestar esta pregunta, pero creo que es más importante de lo que nosotros nos damos cuenta. Y como dije hace un momento, yo miro hacia atrás en mi vida y específicamente en mi crianza. El considerar esta pregunta y recibir instrucción bíblica sobre este tema fue un parteaguas para mí. Es algo muy práctico y diario. Quisiera llevarte a un pasaje que nos puede ayudar. Voy a leer Isaías 43, del 1 al 7. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. A Dios le importa que sepamos para qué existen los bebés, los niños y los jóvenes, la siguiente generación. Esa generación que Él nos está prestando. Dios es el creador de toda vida. Él es la fuente de lo que sostiene cada vida de cada ser humano. Él decide cómo va a formar cada cuerpo y cada mente. Pero aún más que todo eso, Dios nos dice la razón, el propósito por el cual crea a cada persona. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Mis hijos existen para la gloria de Dios. Esto significa que cualquier otra razón de existir que yo busque para ellos es inferior.
y debe someterse a ese propósito mayor. Mira algunas cosas acerca de este pasaje para darnos un poco de contexto. Primero, la razón de existir de mis hijos, expresado en versículos 6 y 7, está totalmente vinculada con el carácter del Creador. El versículo 1 menciona a Jehová el formador. Él es quien redime y quien estará siempre presente. Él le puso nombre. Entonces, aunque el papá no le sepa poner nombre, Dios le pone nombre, le puso nombre. Cuando todo es difícil, versículo 2, y todo parece estar perdido, Él está ahí. Es Dios tuyo, santo, salvador, el que rescata, versículo 3. Versículo 4, y estamos en Isaías 43, versículo 4, dice que eres de gran estima, que te amó. Y el 5 y el 6, que Él traerá las generaciones y las protegerá. Y ahora, sí, el versículo 7, somos llamados por su nombre, conocidos íntimamente por nuestro Creador. Lo más importante que tú puedes saber y pensar sobre un nuevo bebé, por ejemplo, quizás es un milagro inesperado, una fuente de gozo y temor, o lo más importante que tú puedes saber sobre ese niño inquieto o ese joven silencioso que vive en tu casa. Su creador y rescatador lo creó para su propia gloria. El carácter de Dios es lo que va a sostenerte a ti y también a tu hijo toda su vida. No podemos separar la razón de existir de nuestros hijos del carácter de quien los creó. Entonces, la razón de ser de mis hijos exige una respuesta de mi parte. Estas verdades transforman mi perspectiva de tener y criar hijos. Lo primero que dice ahí es no temas. ¿Por qué nos dice no temas? ¿Será que los padres experimentamos temor? Yo creo que la crianza es una de las áreas donde más podemos experimentar temor en nuestras vidas. Desde las primeras semanas, cuando sospechamos y luego confirmamos un embarazo, hasta el día que se case el último hijo, hay temores. Y probablemente más allá también. A veces otras personas no nos ayudan porque nos expresan temores que deberíamos de tener según ellos. La realidad que puede quitar ese temor y dirigir mi atención y confianza al lugar correcto es que mi hijo fue creado para la gloria de Dios y vive bajo la soberanía de Dios. Mi respuesta natural entonces debe ser adoración. Debo responder en adoración hacia ese Dios que merece toda gloria. Esto puede sonar muy poco práctico para la crianza diaria, pero es sumamente práctico. Significa primero, para mí personalmente como mamá, que no adquiero mi identidad de mis hijos, de su conducta o su apariencia física o sus habilidades. Por ser creación de Dios e hija de Dios, ya soy de gran estima y mis hijos también lo son. Soy llamada por su nombre y hecha para su gloria, y nada de eso depende de mi desempeño como mamá. En la vida diaria, esto me permite desconectar mi identidad de la conducta de mis hijos. Esto es un problema especialmente para las mamás. Cuando yo hago esto, mi crianza más fácilmente se trata de la relación de mi hijo hacia Dios en lugar de cómo me hace sentir a mí o cómo me hace lucir a mí como mamá o como papá. En público esto es muy importante delante de otros. Cada reto, cada ocasión que requiere disciplina o paciencia o amor abnegado es una oportunidad de recordar el gran propósito por el cual yo y mis hijos existimos y entregarme a vivir para la gloria de Dios. Esto también significa que no busco mi satisfacción en mis hijos.
Creo que la crianza nos permite experimentar el hecho de que solo porque uno cumpla un anhelo de su corazón, el tener hijos, no significa que eso va a traer satisfacción. Tener un hijo que sea sano y bonito es un anhelo natural y bueno hasta cierto punto. Pero Dios no nos creó así para que luego ese anhelo cumplido nos satisfaga. Es para un fin más grande y más duradero. Es para su gloria. Y solo cuando vivimos esta experiencia así, vamos a tener esa satisfacción. El hecho de que mis hijos existen para la gloria de Dios también significa que no los crío a ellos para su propia felicidad. Cuando soy tentada a conducirme con mi hijo o con mi hija como si su felicidad fuera mi primera responsabilidad, tengo que recordar la razón de existir de esos hijos. Y le recuerdo a él o a ella esta verdad también. Y así no le permito ser el centro de su propio universo, porque para eso no fue creado. Y al final sabemos que al hacer esto le va a servir para su eterno gozo y su eterna satisfacción. ¿Considerarías conmigo el gran peso que tiene en nuestra vida personal y en la crianza el hecho de que nosotros y nuestros hijos existimos para la gloria de Dios? Yo no te puedo decir exactamente lo que haces diariamente en tu hogar que contradice esta verdad, pero yo sé que yo contradigo esta verdad cuando, por ejemplo, yo trato con impaciencia y molestia a mis hijos por alguna inconveniencia que me causan. Esa reacción de mi parte les comunica que ellos existen para mi comodidad. Yo necesito un cambio de cosmovisión en ese momento. Y bueno, yo podría pasar horas dándote ejemplos de cómo yo fallo en esto. Pero lo más importante es que vayamos personalmente cada uno delante de Dios y le pidamos que abra nuestro entendimiento y nuestros ojos a ver de qué maneras estamos fallando y que nos dé arrepentimiento y humildad y sabiduría y fe para creer que la mejor manera de vivir es bajo los principios y el carácter eterno y sublime de un Dios que nos creó para su propia gloria. Al hacer esto, Dios también garantiza nuestro eterno bien. Su gloria, al final, iguala nuestro bien, porque no hay mejor camino que el de amar y seguir a Dios con todo el corazón. ¿Pasarás un tiempo delante de Dios, quizás junto a tu cónyuge, esta semana rogándole que cambie tu cosmovisión de tus hijos, que revele las áreas de oportunidad, las áreas prácticas en las que tus reacciones, tus acciones no están reflejando esta realidad y que te llene de un deseo de vivir para su gloria todos los días en tu hogar? Creo que va a ser un paso importante en tu vida de crianza, como lo ha sido para mí. Que Dios extienda su misericordia sobre tu hogar esta semana. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.